Bienvenidos nuevamente a este episodio de Contracorriente. Hoy estaremos hablando sobre uno de los frutos del espíritu, que es la fe. Así que comencemos con este episodio y hablemos sobre este fruto. Blaise Pascal, que era uno de los eruditos matemáticos más importantes hace unos 100 años, él dijo que la gente generalmente llega a tener fe no basada en la prueba, sino basada en lo que le parece más atractivo. ¿Qué piensan de eso? Yo sé, es una fe ciega. Cualquiera Es una fe ciega. aplica Hablo eso. de una fe ciega. Claro. Pero me parece a mí tan relevante y tan cierto. Claro. Imagínense cuando un deportista o un artista dice algo. El joven o la señorita que escucha eso, Ajá. ¿lo cree o no lo cree? Totalmente lo cree y lo aplica, lo trata de aplicar a su vida. Exacto. Exacto. Y eso es exactamente lo que Pascal está diciendo. Que la fe no está basada, nuestra fe ya no está basada en lo que son las pruebas, en lo que es la evidencia, sino que está basada en lo que nos parece más atractivo. Uno puede preguntar, ¿cómo? Pues hasta aquí pensaba que eso era mismo la fe. Muchos piensan así, ¿no? Ajá. Y como tú bien dices, una fe ciega, ciertamente. Hoy eso nos ha metido en tantos problemas, Sí. solamente tal vez para irnos por otro lado por un momento. Cuando un artista, un actor dice algo, todos los que generalmente lo siguen o están con esa persona o les encanta ese actor o ese artista, lo creen inmediatamente, sin importar si es verdad o no. Y entonces cuando el artista habla del aborto, habla de la eutanasia, habla del sexo, habla de cualquier cosa, generalmente un joven va a creer, aunque no tenga nada de evidencia para eso. Y ese realmente es algún rato. Tenemos que hacer una serie tal vez en cuanto a las falacias lógicas, porque eso obviamente es una falacia lógica también. Pero el punto de Pascal es correcto para volver a lo de la fe, que ya no basamos nuestra fe en una prueba, sino lo que nos parece más atractivo, lo que nos gusta, nada más. Lo cual hace de la fe algo totalmente subjetivo. Claro. Algo totalmente subjetivo. Entonces, si yo tengo suficiente fe en que los unicornios existen, supongo que existen, por lo menos para mí, aunque no sean nada real y aunque no tengamos evidencia absoluta para eso. Entonces, mucha gente hoy cree que la fe es esa, y por lo tanto, cuando hablamos de la fe en la Biblia, o de este fruto del Espíritu que es la fe, obviamente la gente está pensando, eso es algo subjetivo, eso es algo de la religión, eso es algo que no tiene que ver con la evidencia. Ese es ese tipo de fe, una fe ciega. Y realmente la fe bíblica no es así. De hecho, es totalmente contraria a eso. La fe bíblica está basada en la evidencia, está basada en la historicidad de las cosas, en la arqueología. Realmente hay bastantes cosas. Ahora, hace algunos años yo no había pensado en esto, pero algún rato me puse a estudiar un poco más acerca de lo que los reformadores pensaban de la fe. Porque realmente cuando tú piensas ahora de la fe o cuando la gente piensa de la fe, la gente piensa en algo subjetivo. Pero algún rato me interesó pensar, y más bien estudiar, si es que ese tipo de fe era la que siempre tuvimos como cristianos. Y realmente no fue así, porque cuando vas hacia atrás y vas al tiempo de la Reforma, tú lees en los escritos reformadores que ellos no pensaban en la misma manera en que nosotros pensamos de la fe. Nuestra cultura me refiero. Para nosotros es subjetivo, pero no para ellos. Ellos dividían, por ejemplo, la fe en 3 partes. Ellos decían que la fe tiene 3 componentes y las 2 componentes son estos. Son noticia, ascensus y fiducia. Ahora, supongo que son palabras latinas, pero noticia, más o menos es básicamente noticia, es la idea, que hace referencia al contenido de la fe, a los hechos históricos. Entonces ellos decían que para que una fe sea verdadera, tiene que estar basada en la historia. Claro. Si no, no es fe. Lo que ellos verían a nosotros, si ellos vinieran, si Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, todos estos reformadores vinieran a nuestro mundo, dijeran, pero lo que ustedes tienen no es fe. Eso no es fe. Porque mucha gente en las iglesias lo que piensa es que la fe es subjetiva. Claro. Es algo de mi corazón. Personal. Exacto. No importa si es disparatado o no, no importa. Y no es diferente a la fe que uno tendría en Papá Noel. Claro. No es diferente porque es subjetiva. Pero los reformadores no. Los reformadores dirían, eso no es fe. ¿Por qué? Porque la
la fe bíblica tiene noticia, está basada en lo que es una fe, más bien dicho, en los hechos históricos. En este caso, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero ese no solamente era el componente de la fe. Lo que ellos decían no solamente tenía noticias, sino que tenía ascensos. Y ascensos básicamente hace referencia a que nosotros decidimos creer en esos hechos históricos. ¿Ok? Entonces ustedes conocen de un hecho histórico, o yo conozco de un hecho histórico, y digo, bueno, así dice la historia, creo que es verdad, decido creer. Ahí se vuelve un poco más personal, pero otra vez basado en el hecho histórico. Entonces, otra vez, no estaba solamente hecha de algo subjetivo, sino que estaba basada en la noticia, en el hecho histórico. Luego de eso, ellos decían, tiene ascensos, lo cual significa que nosotros decidimos ahora, basado en estos hechos históricos, entonces yo tengo fe que así sucedió. Ojo con esta parte, porque es clave. Ustedes dicen, o yo digo, ustedes me han hablado de eso, yo conozco esto, he leído esto en la historia, ahora creo que ese evento sí sucedió. Hasta ahí llega el ascensus, no llega más allá. ¿Ok? Pero fiducia es la que me lleva un paso más allá y hace la fe cristiana. Porque básicamente ahí viene la parte más subjetiva, ahí sí. Porque fiducia es la confianza personal y dependencia, por decir así, que nosotros tenemos ahora en ese evento histórico. Entonces, para atar todo esto junto, nosotros, o la fe cristiana está basada otra vez en la historicidad, en lo que sucedió con este hombre llamado Jesús de Nazaret. Eso es un hecho, punto. Ahora, el segundo paso, la fe cristiana dice, yo creo que eso en verdad sucedió en la historia. Perfecto. Pero el tercer paso es ahora esa confianza que dice, yo creo que ese hombre y que ese evento realmente me salva de mis pecados. Cuando se unen estos tres elementos, los reformadores decían, entonces esa es una fe verdadera, una fe cristiana. Y eso obviamente tiene contexto bíblico en el sentido de que en el Nuevo Testamento la palabra fe siempre se hace referencia a los hechos históricos basados con lo que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. No es nada subjetivo o solamente subjetivo. Está basado en lo que es la evidencia totalmente. Ahora, ciertamente hemos escuchado bastante de lo que es la fe en general. Este es uno de los frutos, como estamos hablando ahora, del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la fe? Bueno, dice muchas cosas. Por ejemplo, dice que es un regalo de Dios. Ciertamente es un fruto del Espíritu, pero la Biblia lo pone también como que es algo que Dios produce en nosotros. Hebreos 12:2, por ejemplo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, sin Dios, la fe verdadera no es posible. Podríamos decir entonces que si esa fe es producida por Dios, la otra fe es producida por el hombre. Sí, ciertamente. Entonces, cualquier otra fe que se tenga, sea basada en los hechos o no, es una fe que viene del empuje del ser humano por querer que eso sea así o cosas por decirlo, pero no necesariamente puede que sea o no sea verdad. Mientras que la fe cristiana que nos caracteriza y diferencia de todo es que viene del Señor. Y como viene, eso también debe ser interesante. Y ahí viene la cosa, digamos, la tercera parte de los tres componentes de la fe es interesante ahí. Porque los hechos sucedieron. Claro. ¿Verdad? Los hechos sucedieron. Los eruditos saben eso, el ateo sabe eso, el cristiano sabe eso. Sí, agnósticos, exacto. Reconoce. El calendario sabe eso. Exacto, sí. Aunque quieren cambiarle, no. Navidad, pero no hay cómo perder. Cada año es la misma cosa, ¿no? Sí. Cada año es la misma cosa. Bueno, la primera parte está ahí, todo sucedió. Sí. El ateo, el cristiano, el musulmán, el testigo de Jehová, todos creen eso. Es historia, obviamente. Luego la segunda parte de la fe también está ahí, porque todo el mundo cree que fue así, o sea, eso es un hecho. Pero la tercera parte, la confianza que yo pongo en esa muerte, vida y resurrección de Cristo, ese es otro asunto. Sí. Por ejemplo, el ateo llega hasta la segunda. El ateo no puede negar que hubo un hombre que nació a vivir, se llama Jesús de Nazaret. Perfecto. Tampoco puede negar que dice, claro que creo, pues, o sea, porque es la evidencia, a menos que sea alguien hipócrita, dice, creo en la evidencia porque así sucedió. Pero el tercer paso de la fe, él no lo da. Él no pone su confianza en Cristo para ser salvo.
Y esa es la fe que estamos hablando, que habla Exacto. Hebreos. El ateo lo pone su fiducia en algo más. Exacto. En sí mismo, en la ciencia, en algo más. Y la cosa, tal vez para seguir en ese camino, todos tenemos fe. Exacto. Todos vivimos por fe. Sí, sí. Eso es importante. El ateo le gusta decir que él no vive por fe. Claro. Él ciertamente no le gusta eso. Y se cree muy intelectual, tal vez. Pero ha sido cegado porque él vive por fe. Sí. ¿Verdad? Sí. Él se levanta todas las mañaas y se va en su carro porque tiene fe que su carro le va a aguantar hasta que llegue el trabajo. Y se acabó. Eso es lo que es. Y ciertamente, al igual que nosotros, como mi carro está bien, como mi carro no tiene sonidos raros, como le he puesto gasolina, como le he puesto el aceite, Confía. basado en esa evidencia, confío que es así. Tengo fe que es así. Y eso es lo que hace el cristiano y lo que hace el ateo todos los días. Así que él tiene tanta fe como yo, solo que no tiene fe en Dios, aunque tiene fe en otras cosas también. Exacto. Y tal vez ahí podemos decir, o vamos a hablar, no sé si después, pero tal vez en este momento, ahí podemos decir entonces que ese es un ejemplo clarísimo de que la fe y la razón no son contrarias. Correcto. Porque para llegar a esa fe tuvo que utilizar la razón. Exacto. También para ir conectando eso y decir, por el ejemplo del carro, que no, que tengo gasolina, entonces pienso, porque la razón, sí vamos a hablar un poco más, es la facultad del ser humano por la cual analiza lo que está ahí, clasifica la información. Exacto. Y dice, ok, y saca algunas consecuencias, conclusiones, ¿no? Claro. Entonces no hay nada diferente. Y decide. Y decide, seguirlo. exactamente. Exacto. Y decidimos, pero obviamente basado en la evidencia, y tenemos fe que el carro me va a llevar. O pongámoslo en otro contexto. Si el ateo se enferma y tiene que tener una operación de corazón abierto, obviamente va a tener que buscar el mejor doctor en el pueblo, en la ciudad o en el Ecuador para hacerse esa operación. Y él va a buscar, ok, el mejor doctor es X persona. Y él ha hecho 100, 200 operaciones. Todas las operaciones han salido bien. Esa es la evidencia. Y ahí la razón coge toda esa evidencia, la clasifica, la pone bien. Y luego, él da un salto de fe. Claro. ¿Verdad? Porque Exacto. no sabe si es que, aunque todas las operaciones han sido bien, siempre hay la posibilidad de que una le salga mal. Claro, y ahí puede ser esa puede una. ser esa una. Y él puede ser esa una. La o sea, razón le dice eso y sabe. exacto. Ajá. La razón le dice, y con razón valga la redundancia. Claro. Y entonces, ¿él qué hace? Bueno, con un salto de fe dice, bueno, yo me encomiendo en las manos de este doctor. Entonces todo el mundo vive con fe. Sí. Ciertamente al ateo le gusta mirarnos a nosotros y decir que creemos en cuentos de hadas, en cosas por el estilo, pero no es así. No es lo mismo. Todos Pero lo hacemos nuestro lo no mismo. es un cuento de hadas. No, ciertamente es historia, es lo que estamos hablando, y por eso correctamente empezamos diciendo que los reformadores creían en este tipo de fe. Otra de las cosas que es importante tal vez para nosotros como creyentes es saber que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Romanos 10:17, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero más fe, si quiero tener más fe, tengo que sumergirme en la lectura de la palabra de Dios. Estar en una iglesia que me conecte y donde prediquen la palabra de Dios. Estar en una iglesia donde haya una célula o ministerios donde me sigan ayudando a entender más la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay fe. Y esa confianza crece. Pienso que es como el matrimonio también, ¿no? O sea, para que esa confianza crezca más con mi esposa, en ese sentido de crecer en esa fe, es pues conociéndole más, ¿no? Exacto. Porque uno puede decidir irse a otro cuarto, encerrarse así y vivir así el matrimonio, que no es para nada matrimonio y, bueno, puede estar unido por el anillo, por el papel y todo lo demás, pero no vas a poder crecer en esa confianza a menos que conozcas a tu esposa. Exacto. Día a día, abriéndote a ella a ti y todo lo demás. Así también es con el Señor. Así, y la Biblia es el documento que nos revela cómo es Dios. Exacto. Y si no vamos a poder entenderlo, leerlo, escucharlo, ¿cómo vamos a saber? Por eso a mí me frustra a muchos cristianos que oran todas las noches, Señor, dame más fe, quiero creer, quiero tener fe. Y si uno les pregunta, ¿lees la Biblia? ¿Vas a la iglesia? ¿Escuchas una prédica? ¿Haces devocional? No.
porque piensan que la fe es de alguna manera como por ósmosis, subjetiva. Sí, esa sería la palabra. Entonces va a venir de alguna manera, mágica. De una manera mágica, sí, el Espíritu Santo me inyecta para coger lo que tú dices, alguna cosa. No funciona así. Exacto. Nuestra fe es objetiva, basada en los hechos escritos y dejados para nosotros en lo que es un documento llamado la Biblia. Y por medio de eso, de esa lectura, como bien dices tú, de conocer más, es que la confianza, esa fe, esa última parte de la fe se crea. Y yo pongo mi confianza en Él. Y es como el músculo también, o sea, si es que no entrenas se va a flaquear y no vas a tener fuerza. Se atrofia. Entonces, claro, exacto, se daña, tienes que usarlo. Tienes toda la razón, así mismo es. La fe, otra de las cosas que nos enseña la Biblia, es que la fe sería de alguna manera la una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la obediencia. Buenas obras. Exacto. La fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago, ¿no? Sí, es clave. Entonces, pero no pensamos así nuevamente porque la fe es subjetiva. Claro. Entonces la fe es un sentimiento bonito que tengo cuando vengo a la iglesia y canto esa canción. Es una canción que a veces ni siquiera es cristiana. En verdad. Bueno, entonces ese sentimiento que tengo dentro de mí, que me causa esas mariposas en el estómago, wow, es la fe. No. Sí, puede ser consecuencia de una fe verdadera, un sentimiento, una emoción, eso entiendo. Pero la fe va mucho más allá. Sí. La fe va mucho más allá. Y la fe me empuja a la obediencia. Es básicamente, creo que era George MacDonald, uno de los escritores que más le impresionó a C.S. Lewis, que decía, lo que llamamos fe en el corazón, llamamos obediencia en la voluntad. Qué bueno. Y es correcto. Entonces muéstrame un cristiano que dice que tiene fe y no obedezca, y yo te voy a mostrar que no hay un cristiano allí. Claro, si yo digo que tengo fe, entonces si no ayudo a mi hermano a cambiar la llanta, exacto, viendo que está en necesidad y puedo ayudarle, no es fe bíblica. O es una fe mediocre que necesita crecer. Claro. Ciertamente, que necesita crecer. Y eso lo vemos en todo lado. Abraham, por ejemplo. ¿Abraham tiene fe? Claro que tiene fe. Sí. ¿Cómo sabemos? Bueno, Dios le dice, coge tus cosas y ándate sin rumbo. Y él dice, ok, coge sus cosas y se va sin rumbo. Moisés, ¿verdad? Moisés le dice, oye, coge y anda, saca a tu pueblo de Egipto. ¿Ok? Y se va a sacar. Noé, en medio de un lugar árido y seco, ¿tiene fe? Claro que tiene fe. ¿Cómo sabemos? Bueno, se coge un martillo, un poco de clavos y comienza a construir un arca. La fe y la obediencia están ligadas, son muy juntas. Y es ese el fruto del Espíritu Santo, que viene, dicho sea de paso, otra vez conectando las dos cosas, dicho sea de paso, conectando las dos cosas, como digo, el Espíritu Santo está conectado directamente con la palabra. Y aquí viene esa conexión, ¿sí? El Espíritu Santo nos da el fruto de la fe, pero obra esa fe por medio de la palabra. No en el vacío, no por sí sola. No para nada, eso no es cristianismo, nuevamente. Pero algo comentábamos al comienzo también con Pastor Kevin aquí, de que cuando hablamos del fruto de la fe en Gálatas, cuando Pablo habla del fruto de la fe, él se está refiriendo ciertamente a esta clase de fe bíblica, pero también apunta al hecho de la fidelidad, porque una fe bíblica en nosotros nos hace personas fieles, nos hace personas que tienen fidelidad. Entonces, cuando hablamos de ese fruto del Espíritu, estamos hablando también de fidelidad y de confianza que se muestra en nosotros. Entonces, para ponerlo en una manera más práctica, ¿cómo sabemos que estamos produciendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Porque tenemos fidelidad y confianza en Dios, aún en los tiempos de vacas flacas, por decir así. Ahí sabemos que se está produciendo más este fruto del Espíritu. El tiempo del COVID fue un buen tiempo para probar esa fe y esa fidelidad en todo el mundo, en realidad. Y hubo muchos lugares que cerraron por mucho tiempo, quizás algunos desde que cerraron ya no volvieron a abrir. Algunas iglesias ya no abrieron más. No abrieron más. Cristianos que se fueron de las iglesias y tampoco volvieron más. Y triste, pero fue un tiempo bien interesante, ¿no? También como una prueba, ciertamente para ver esa fidelidad y esa fe, porque es permanecer, incluso como dice el pastor Darwin, en medio de esas vacas flacas. Y ciertamente el COVID fue un tiempo de vacas flacas, de prueba y de como iglesia realmente decir, bueno, sí hubo este tiempo, el gobierno dijo esto, pero no podemos estar encerrados para siempre porque tenemos a alguien
más arriba a quien tenemos que obedecer, que es Dios, y tenemos que seguir reuniéndonos a pesar de los peligros o consecuencias, que nos cierren, que no sé, pongan una multa en esas épocas, ¿no? Pero ahí otra vez nos tenemos que acordar quién es nuestro Señor, y acordar de esa fe y de esa fidelidad, quiénes somos fieles. Porque eso es fidelidad. Fidelidad, ese fruto del Espíritu, es mantenerse firme, mantenerse fiel, mantenerse leal, mantenerse confiando, ya no cualquier de estas cosas, en ese tiempo de vacas flacas. El ejemplo clave aquí es Mateo 25, 21, cuando dice, recuerdan la parábola de los talentos. Viene el Señor al final y le dice, el texto dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ahí está, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí vemos la fidelidad, sobre poco ha sido puesto, y tardó el Señor en venir, su amo en venir, pero él se mantuvo ahí, se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer, y entonces se mostró fiel, mostró esa fidelidad. Igual para nosotros, ¿no? Sin importar los talentos, las limitaciones que tengamos, algún día el Señor va a venir y tenemos que mostrarnos fieles. Y es el fruto del Espíritu. Es algo que se ha perdido en estas épocas, no sé qué piensan en eso también. La otra vez hablábamos, no me acuerdo en qué episodio, era sobre esto también no sé, creo que era sobre el aguante, la paciencia, de que a veces un joven, o un niño, una señorita, o aún los adultos, nos metemos en algo, en algún programa, o tocar la guitarra, y ya no decimos, vamos a hacer esto por 3 meses, pero al mes ya lo botan porque es aburrido, no me gusta. No hay ese sentido de fidelidad. Lealtad. Sigue siendo la sociedad, la cultura, lo que nos contamina. Es algo bueno para recordar a cada uno de nosotros en poder ejercitar esto de la fidelidad y de la fe, ¿no? Tal vez en pequeñas cosas, los papás, ayudarles a que sean fieles con esto que te doy por tanto tiempo, con este pequeño trabajo en casa, con eso de lavar los platos o lo que sea, aunque sea poquito, como bien dice en la parábola, ¿no? En lo poco fue fiel, y ahí en lo mucho se le va a ir poniendo, dando evidencia de que si puede ser fiel en eso, muy bien, puede ser fiel en muchas otras cosas más, pero ya no estamos ejercitándoles a las personas en la fidelidad. Y yo diría también, ciertamente, como vemos, la fidelidad tiene que ver con el hecho de cómo yo soy fiel hacia Dios. Pero este otro aspecto que tú estás hablando también es importante, porque la fidelidad, o un fruto del Espíritu, que es ser fiel o fidelidad, como querramos ponerlo, es que Él hace de nosotros también personas de confianza, personas fieles, personas leales, y es lo que tú estás mencionando con hacer con nuestros hijos. Y la pregunta, claro, es ahí, ¿somos nosotros personas leales? Y dependiendo de eso, vamos a ver qué tanto estamos produciendo ese fruto. ¿Puede alguien venir donde mí y decirme, oiga, Darwin, yo le espero a las 3 de la tarde? Yo digo, sí. ¿Puede esa persona irse confiando que así va a ser? Y esa sería la respuesta. O si soy vendedor, ¿puede la persona venir a comprar donde mí y yo le cobro tanto a esa persona? Y puede esa persona irse con el corazón tranquilo diciendo, el Señor, me cobró lo que es justo. Puede confiar en mí. Somos personas leales, o papá o mamá. Para ser honesto, yo te diría que en mi vida habrán contadas, puedo contar tal vez con una mano, las personas que yo considero realmente leales, personas que yo les voy a decir, pueden estar ahí, me van a dar su palabra y van a estar ahí, llueve, truene o relampaguee. Yo sí me acuerdo cuando estudiábamos en la escuela bíblica, usted nos comentaba de alguien que era profesora y que usted decía que esa persona siempre sé que va a estar, si es que yo le pedía para dar una clase en la escuela bíblica, y va a estar ahí. Hasta ahora siempre me acuerdo. Y creo no, eso también contagia y me anima a mí. A todos. En esas áreas que a veces yo no soy fiel y no sé cómo, el Señor recuerda eso y dice, mira, hay un ejemplo y, qué bueno. Es lo bonito a través de la comunidad también, que nos empujamos los unos a los otros también para ser fieles y ejercitar eso. Y ese es un fruto que creo que a todos nos falta en algunas áreas. Qué bonito que alguien pueda vernos y decir, bueno, yo puedo confiar en él, esa persona es leal, esa persona es de confianza.